Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañen en este programa del canal del Poder Judicial de la Federación y de Aspen Institute México. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura les va a interesar porque es el nuevo sistema de justicia laboral. Y para ello me da muchísimo gusto recibir a un hombre y una mujer expertas y expertos en la materia desde hace muchos, muchos años. Nos acompaña el maestro Rafael Sánchez Navarro. Él es coordinador de la maestría de Derecho Laboral en la Libre de Derecho. Bienvenido, Muchas Rafael. Qué gracias, gusto. Elisa. Gracias por la Gracias por invitación. estar con nosotros. Y la doctora Patricia Cursain, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bueno, y una de las mujeres que ha estudiado este tema y ha presidido además cambios importantísimos. Bienvenida, Patricia, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que, como comentaba, seguramente nos interesará muchísimo y hablo así como en futuro porque hay tantos cambios que también me parece que debemos empezar a conocer los cambios que se han dado con la reforma, pero además con los cambios que vienen. ¿Cómo está el panorama en cuanto a reforma y legislaciones pendientes, Patricia, sobre el tema? Claro. Bueno, yo te podría decir que esta reforma última que se tuvo, que es una reforma constitucional, es la más importante que se ha dado desde que se promulgó la Constitución en 1917. Mm, Porque hay un cambio definitivo en lo que atañe, hay muchos cambios, pero en lo que atañe a lo que es prácticamente la justiciabilidad, ujú, encontramos que ya no son los grupos de juntas de conciliación y arbitraje, un tripartismo que siempre ha sido muy importante en materia laboral, que esa es la razón por la cual la Organización Internacional del Trabajo ujú, es tripartita y ha subsistido a la Segunda Guerra Mundial mm. y ha continuado con una labor muy importante. Pero bueno, los tiempos cambian y en algún momento las juntas dejaron de funcionar y dicen que ahora con los tribunales van a funcionar muy bien. Así lo esperamos todos por el beneficio del sector trabajador, que somos prácticamente toda la población. Sí, sí, Porque el que no es trabajador depende de un trabajador o una trabajadora. así Entonces es. somos todos. Esa es la parte más importante. No me voy a aprovechar, no me voy a quedar con el micrófono, Rafa, te lo prometo. Pero lo Está que muy sí bien. te quiero decir es que después de esta reforma que hubo y que obviamente la Ley Federal de Trabajo tuvo que modificarse, yo te podría decir que van a quedar muchas cosas pendientes que ya Mm, ahorita en la práctica se están dando cuenta de los defectos o de las cosas que no operan bien y va a tener que haber mm, las reformas que tiene que haber una adaptación. Sin embargo, a mí hay un tema que me inquieta mucho y ese es el tema del apartado B del artículo ujú. 123. ¿Qué Y es? ahorita lo estamos viendo. Este apartado B es el que rige las relaciones de trabajo de las personas que colaboran en el Poder Judicial de la Federación. Mm, De- no es aplicable para los trabajadores de los gobiernos de las entidades federativas. ujú, Es ujú. solamente del Congreso, de los poderes del Congreso de la Unión, perdón, de los poderes de la Unión. De la Unión Entonces tenemos poder legislativo, poder judicial y poder Ejecutivo. ejecutivo. Y naturalmente todos los demás trabajadores de los estados que trabajan para los gobiernos de las entidades, fíjate que se tienen que regir por el apartado A. Entonces, claro, los estados lo que hacen es una legislación que se adapta naturalmente y entonces se parece mucho a la legislación del apartado B del Mm, artículo 123, mm, que esa es una ley federal de los trabajadores al mm. servicio del Estado. Bueno, porque los conflictos laborales que se dan en esa área, y estamos hablando, por ejemplo, de conflictos sindicales importantes, Sí. estos conflictos sindicales, estos conflictos laborales se ventilan ante un tribunal federal de conciliación y arbitraje, Mm, pero que prácticamente viene a ser juez y parte, ¿verdad? Porque están pues también designados por el ah, propio gobierno, ah. tanto el presidente como los magistrados que integran su pleno. Mm. Rafa, y en esta, se empiezan a ver, pues sí, los huecos que quedaron, las formas también en las que se van adaptando las entidades federativas,
Yo creo que, bueno, va a ser interesantísimo ir viendo cómo se va subsanando también todo esto que no es lo más adecuado, pero a lo mejor cuando se plantea una reforma en general, no se ven los detalles, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la esencia de esta reforma? La esencia de la reforma fue fundamentalmente la presión internacional, Mm, de dos lados. Uno, precisamente de la OIT, y coincido con Patricia, que es una reforma constitucional al artículo 123, sí, la más importante de los 100 años, curiosamente fue en el 2017, 100 años así es, después para el exactamente de nuestra 2017. Constitución, Sí. pero fue por presión internacional, fundamentalmente de la OIT, por la multiplicidad de quejas que ya tenía el gobierno, el Estado mexicano, Mm, por dos temas, fundamentalmente, la existencia de los contratos colectivos de protección patronal, que es el nombre que le pusieron en la OIT, que aquí los conocemos en el argot, los contra- contratos de colectivos. De contratos Protec. colectivos de protección, es la forma que lo hacíamos, y las juntas y la existencia de las juntas de Ah, conciliación y arbitraje, en donde se decía que las juntas, en esta forma tripartita de su constitución, los sindicatos y los patrones no permitían la libertad de asociación o la libertad mm, sindical, y eso estaba generando que no pudiera existir sindicatos independientes. mm, mm, Por parte de la transformación de los órganos de justicia, lo cierto es que la extinción de las juntas de conciliación y sí. arbitraje vienen, híjole, probablemente de hace 23 años, si no mal recuerdo. Patricia, seguramente participaste en esa propuesta del doctor De Buen, promovida por el Partido Acción Nacional en su momento, Mm, para que fuera el Poder Judicial quien fuera el órgano de impartición de justicia y no las juntas de conciliación. mm, Pero esos dos puntos son dos ejes torales. El tercero fue centralizar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que hay una discusión muy interesante si es un órgano constitucional autónomo o es un órgano descentralizado, mm, desconcentrado, como le llamó la Constitución, pero fundamentalmente ahí se concentró todo el tema que estaba disperso en la Secretaría del Trabajo y las juntas de conciliación local mm, sobre los registros de asociaciones sindicales, que lo tenían la Secretaría del Trabajo y las juntas locales, dependiendo de la constitución del sindicato, el registro de contratos colectivos y ujú. reglamentos interiores de trabajo. Hoy tenemos este órgano centralizado que tiene estas dos facultades: el registro de las organizaciones sindicales y los Mm. contratos y reglamentos de trabajo. Ahora, después de 100 años, pues yo creo que sí necesitaba algún cambio, ¿no, Patricia? Mira, Oh, hay una cosa muy importante complementando lo que dice sí, Rafa, que las lo ha explicado perfectamente bien. Las juntas de conciliación y arbitraje pertenecían al ámbito del Poder Ejecutivo, sí. porque dependían de la Secretaría del Trabajo o en los gobiernos de los estados de su secretaría, como se llamara. Ujú, En algunos ujú, lados se llama ujú, de economía, etcétera, ¿no? Y lo que se pedía mucho en el foro es que esto pasara al Poder Judicial y que ya no fueran las juntas integradas tripartitamente en las que el presidente dependía de un nombramiento del Poder Ejecutivo. sí. Entonces, al pasar al Poder Judicial, se convierten entonces en tribunales unitarios y Mm, cambia, esa es la parte más importante, ¿no? Dejar de pertenecer al Poder Ejecutivo, perdón, sí, del Poder Ejecutivo ajá. pasar al Poder Judicial, Judicial. en la que se supone que hay una mayor independencia, una mayor autonomía, etcétera, como están. Ahora, a eso se le apostó y eso esperemos que funcione adecuadamente. Mm, mm, Ahora, ya esto también, perdón que lo diga, pero hay una situación que debe de aclararse. En este momento no es cierto que todo pasó al Poder Judicial, mm. porque al quedar este Centro Federal de Conciliación y de Registro Laboral, esto depende del Poder Ejecutivo. Ujú. Sigue dependiendo del Ejecutivo. Sigue ¿Y de la dependiendo del Secretaría del Ejecutivo. Trabajo No, también? porque es O... un órgano desconcentrado. Ah, bueno, no Pero está mira, de todas maneras, las ahí. juntas se suponía que no dependían directamente,
pero de que había instrucciones de que esta huelga sí y esta huelga no, sí. Había. Y de que a ese sindicato apriétale para que no funcione porque está dando lata, también es cierto. Entonces ahora se supone que con un poder judicial, esperemos que además se resuelva todo, porque fíjate una cosa, el tema de los fideicomisos que ahorita se está ventilando, que es muy grave, si no se resuelve, es parte del financiamiento de donde la Suprema Corte está organizando y haciendo viable la creación de los tribunales, su independencia, esto en la capacitación del personal, la selección del personal. Si no se cuenta con los elementos financieros para el tema, pues ahí vamos a tener grandes problemas. Es decir, se pasa esta responsabilidad al Poder Judicial, ¿sí? Porque las juntas de conciliación, que dependían del Ejecutivo, de la Secretaría del Trabajo, ahora son tribunales colegiados del Poder Judicial, pero les quieren quitar. Son tribunales unitarios. Y son tribunales unitarios, no colegiados, Sí, unitarios. Pero les quieren quitar el presupuesto. Con lo que está, que es una demanda. Acabamos de tener la semana pasada una convención de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que Patricia es fundadora, y uno de los reclamos en todas las mesas es: se requieren más jueces, se requiere ampliar el número de juzgados, y para eso se necesita mucho más presupuesto. Así es que coincido totalmente con lo que se está planteando en ese sentido de tener el presupuesto necesario para la capacitación y para la existencia de mayor número de juzgados. Hay algo fundamental que es una contradicción absoluta. El mayor número de demandas en los tribunales federales, en temas laborales, son de órganos desconcentrados o paraestatales del gobierno federal. Son los que más demandas tienen. Y siempre las juntas, el mayor número de juicios que tienen hoy a nivel federal son de organismos descentralizados y paraestatales. Pemex, Seguro Social, CFE. Con esos tres se llevan el 98%. Pemex, Seguro Social, el IMSS y CFE. CFE, Comisión Federal de Electricidad. Los consentidos del Ejecutivo Federal. Bueno, pero sí, ¿no? Sí. Y los que tienen un gran presupuesto. Pero fíjate. Pero nunca concilian. No concilian porque tienen instrucciones de llevarlo hasta el final, que es un tema fundamental, la conciliación, que hoy en la Constitución quedó plasmado, que se requiere antes de poder demandar cualquier trabajador o cualquier sindicato. Se pasa por la conciliación. Que pasar por una conciliación. En este caso, en los temas laborales en particular. Sí, todos los temas laborales, con algunas excepciones que marca la ley, tienen que tener una instancia conciliatoria previa. Pero hoy sigue siendo una consigna que no concilien. No, así es. No, lo que pasa es que estos organismos reciben instrucciones, porque si no la Auditoría Superior, por ejemplo, las auditorías les van a reclamar: ¿por qué aceptaste pagar la indemnización si tú tenías que haber llegado hasta el final del juicio? Porque a lo mejor lo ibas a ganar. O sea, se cubren y dicen, no voy a conciliar porque entonces voy a ser responsable yo de lo que se concilie. Entonces mejor se va a juicio y yo... Ahora, ahí es y hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas Pero ahí esa es la situación más importante, ¿ves? En este momento la conciliación, que es una instancia, como tú bien lo dijiste, es una instancia obligatoria. Es decir, no te obligan a que te concilies. Te obligan a que acudas a una audiencia, a unas reuniones, que no tiene que ser solamente una, en la que puedan plantearse algunas soluciones y que no se tenga que ir a un juicio, lo cual es extraordinario. Un buen sistema de inspección y un buen sistema de conciliación tiene que dejar a los tribunales con bastante tiempo para resolver con prontitud, como lo marca la ley. Si los juicios se van a resolver otra vez en años... Bueno, ahí te voy a dar un ejemplo. Sí, a ver. Ahorita tienes Mexicana de Aviación. Sí. Claro, no era un organismo descentralizado. Pero Mexicana de Aviación, ¿cuántos años han estado batallando los pilotos y el personal en general para que se resuelva? Hasta ahora... ¿Fue una conciliación? No. Bueno, aquí fue un desistimiento, yo creo, ¿no? Fue un acuerdo, ¿no? La verdad, no sé. Es que son los datos que tiene el señor presidente y tú no los conocemos muy bien. Son esos otros datos que quién sabe cuáles son. Sí. Pero este era un problema que estaba durante muchos años y que no les pagaron sus indemnizaciones, se les estaba debiendo salarios, etcétera, etcétera.
Y este juicio tiene años en las juntas. Fíjate, ese es un motivo por el cual las juntas no pueden cerrarse definitivamente, porque todos los asuntos pendientes tienen que terminar. Concluir Cuando se forzosamente. concluya ese juicio de Mexicana, Mm. ahorita supuestamente que ya les pagaron para que les pudieran pagar indemnizaciones, etcétera. No, si no hubiera terminado, y hay muchos que están pendientes, que son muchos de los organismos que estaba mencionando Rafael, resulta que hasta que no terminen, les dicten un laudo, la Junta, de acuerdo con el procedimiento de la ley que ya está, pues digamos, no abrogada ni derogada, porque esa parte sigue vigente, y luego tienes que cuando el laudo no favorezca una de las partes, puede irse al amparo. Entonces, después de que se vayan al amparo, luego hay que contestar, hay que esperar la revisión del amparo, y entonces ahí se van a pasar algunos años más. Todo ese dinero que está ahí es un doble gasto que hay en este momento, porque por el otro lado los tribunales ya están funcionando para todos los asuntos, Claro. para todos los conflictos que se han dado con posterioridad. Uy, y yo quiero hacer aquí una pausa porque han dicho cosas muy importantes. Son muchos temas Muchos. los que creo que podemos platicar y además que nuestra audiencia conozca a fondo. Pero, por ejemplo, simplemente en el tema de presupuesto. Ahorita, como nos van dando esta información valiosísima, en donde ahora sabemos que este dinero de las juntas lo requieren ahora los tribunales unitarios, porque ahora son los responsables. Entonces, no únicamente deja de gastar el Ejecutivo, perdón que así lo diga, con las juntas, sino además quiere quitarle el dinero a los tribunales que él tendría o tenía antes la responsabilidad. Exacto. Y no solo eso, además, los organismos del Ejecutivo Federal, Pemex, IMSS, CFE, son los que más onerosos en este claro, sentido, por ¿no? Por los supuesto. juicios que se Por tienen que llevar, tiempo por y tiempo. por la dedicación de Ujú. todos los tribunales a resolver todos esos asuntos. Pero quiten los fideicomisos y además recorten el presupuesto por parte de Morena Gobierno y sus Pues aliados. parecería Perdón que lo quieren, diga así, me está muy parece. grave. quieren colapsar la justicia. Uf, bueno, No, está gravísimo, eso es muy grave. es muy grave. Y otro tema también, ahora sí que va surgiendo en esta plática. Patricia, tú fuiste comisionada del INAI, sabes, Sí. sobre temas de transparencia, por supuesto. Ahorita que mencionas lo de Mexicana de Aviación, ¿qué riesgos ves en el sentido que sean las Fuerzas Armadas a quienes se otorgan este tipo de Bueno, mira, para mí, negocios al yo te final voy a del decir día? una cosa, para mí el ejército es muy respetable. Ujú. Yo crecí bajo la tutela de un tío militar Sí, y evidentemente, como en todos los sectores de toda la población, hay partes buenas y partes malas. sí. Para mí merece muchísimo respeto y yo creo que por una parte todo debe estar bien y a lo mejor por otra está mal. Sin embargo, el esquema general que se nos plantea ahora, yo sí lo veo riesgoso. En primer lugar, tienen ahorita ya una compañía de aviación, una línea aérea bajo su mando, bajo su control. Bueno, pueden controlar todo cuando quieran, pero bueno. Sí, Y sí. luego tienen aduanas y todo lo que es la Puertos. seguridad, puertos, sí, todo. Entonces, yo Sí. creo que es una situación en la que está militarizándose el país en una forma no paulatina, porque en tan poquitos años ya han cubierto un manto importante, Ujú. y todo eso no me preocuparía cuando hubiera un compromiso de respeto a los derechos humanos en general de toda la población. Mm. No me preocuparía si hubiera unas relaciones diplomáticas adecuadas con todos los demás países para que sigamos con una política de no injerencia, Ujú, porque ujú. ahorita estamos también con esos grandes conflictos, ¿no? Pero Así es. el tema que yo veo grave es la falta de transparencia que se ha dado en todo el gobierno. Mm. Los sindicatos, por una parte, están obligados a ser transparentes. Sí. Bueno, y la Ley General de Transparencia determina cuáles son exactamente los puntos que deben de atender, cómo deben de ser transparentes, y ahorita te platico otro problema que hay ahí. Todo eso está muy bien. Pero también, por otra parte,
bueno, perdón, la transparencia de los sindicatos, de acuerdo con la Ley General de Transparencia, es en relación a los recursos públicos Ujú, que ellos pudieran tener. Y tú me ujú. dices, a ver, ¿por qué van a tener recursos públicos? Bueno, ahí te pongo Pemex, CFE, el IMSS, etcétera, Sí. todos esos organismos cuyos sindicatos reciben en muchas ocasiones apoyos económicos para programas de vivienda, para fomentar el Ujú, deporte, ujú. para regalos, para lo que tú quieras. Bueno, resulta que ahora tenemos el tema de la transparencia en materia laboral, Sí. en la que también se exige que los sindicatos sean transparentes frente a sus agremiados, que eso Es es una muy importante. doble vía de Sí, transparencia, digamos, ¿no? De exactamente. los Ujú. recursos públicos y a Públicos la vez de de lo que los ellos, recursos que tienen de lo que hacia ellos sus reciben Pero es como muy agremiados. importante lo que está sindicato. diciendo Patricia. Sí, Son sí, dimensiones totalmente distintas. Ujú. Uno es dinero público, que Sí, es los temas que revisa el sí, INAI, que son dineros públicos y tienen que ser muy transparentes los sindicatos públicos, vamos a sí. ¿Se llamarle de llaman alguna sujetos? ¿Son manera. sujetos obligados? Son Ese es sujetos ajá, obligados, sí, es correcto. sí. Pero el otro es la perdón, les transparencia de decían los los sindicatos. osos, otros sujetos obligados, así se les conocía. Osos, ok. Que es toda la transparencia, que es otro de los temas muy interesantes de la reforma, que es la transparencia de los agremiados, Mm, los padrones sindicales. ujú. Tienen ahora que cada 3 meses los sindicatos decir quiénes son los agremiados de su sindicato y estarán en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral esos padrones. Tienen que rendirle cuentas, coincido totalmente, a sus agremiados, pero hoy lo hace público en las finanzas de los sindicatos, lo cual Mm. creo que sí se excedió la ley federal, la modificación del 19, a que se plantee que todo mundo puede ver las finanzas de un sindicato privado cuando son Mm. aportaciones Y, de sus propios agremiados lo que Agremiados. lo tienen por ahí. sí, es que Mm, son como los clubes deportivos, hazte de cuenta. En un club deportivo, el Estado no tiene por qué exigirles que digan quiénes son los socios, etcétera, ni cuánto es lo que aportan, ni de dónde hacen dinero, ni si tienen un patrimonio integrado porque cobran los servicios X o X, ¿no? sí. Eso es muy grave. La Ley General de Transparencia, los sindicatos también están obligados a rendirle al INAI y Mm, así existen los registros. A mí me tocó precisamente fundar esa parte, yo tuve a mi cargo la dirección de registros de asociaciones, de la que mm, tienes que tener exactamente todo el nombre, todos los nombres completos de los trabajadores que integran los padrones. mm, No se resistieron los sindicatos más importantes, no se rindió el de los trabajadores de la educación, mm. no se ofuscaron tampoco los de CFE, etcétera, todos, Los grandes el sindicatos. SUTER, el CENTE, etcétera, todos dijeron sí, pero al principio nos decían, oye, nada más les vamos a dar el nombre, Juan, María, Luis, Felipa, etcétera. Ah, No, 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 tienes que dar todos los datos. Bueno, esto tiene un problema mm, importante, porque nosotros tenemos una ley federal de protección de datos personales. sí. En esta ley se habla de los datos, que no solamente son los datos personales como tal, sino los datos personales que se llaman sensibles, Ujú. que todavía son más delicados. Así es. Bueno, estos datos personales sensibles solamente los puedes hacer público cuando el titular te lo autoriza por Mm, escrito. Bueno, mm, y resulta que nuestra ley federal, que es anterior a las reformas y todo, establece que el derecho a la sindicalización, la asociación profesional, es un dato personal sensible, sensible. sensible. Y Mm, sobre esta ley tenemos además la obligación de cumplir con el convenio 108. El convenio 108 es un convenio que hizo el Consejo de Europa, pero al que se pueden adherir países aunque no sean de la Unión Europea. mm, De hecho, estamos adheridos México, que fue el segundo, nos ganó Argentina o Uruguay, perdón, Chile y Argentina, estos 4 países, creo ujú. que Colombia también ya está. Hemos estado dentro del convenio y costó mucho trabajo que nos aceptaran, porque hacen un estudio minucioso para saber si hay una legislación y si hay organismos autónomos que puedan defender realmente los datos personales. Ah, Y ah, es el único instrumento internacional que hay en este sentido.
Y este instrumento internacional ratificado por México en el año 2018 señala que están bien todos los datos relacionados con la asociación profesional, son datos personales sensibles. Entonces aquí tenemos un conflicto normativo. Contradicción. Un conflicto de normas, como se conoce, ¿no? Sí. Que se resuelve cuando los trabajadores te firman y dicen, sí, autorizo a que digas. Esto se contrapone con el tema del voto, que te dice, antes el voto era secreto porque entonces los manipulaban y tal, y ahora con el voto abierto pues ya dan a conocer también cuál es su situación sindical, que no estoy en contra de eso, no lo estoy porque sí sabemos que había condiciones que no eran justas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema pendiente. Y la existencia de muchos sindicatos de papel, desafortunadamente, que el padrón sindical lo constituían 4 personas o 4 empresas con 20 personas cada uno, y eso daba lugar a que fueran sindicatos sin substancia. De ahí la importancia de los padrones sindicales, por un lado, que deben de ser, a mi gusto, la base de lo que está informado para las las solicitudes de certificación de las constancias de representatividad de los contratos colectivos iniciales, de las demandas de titularidad y de, incluso yo me atrevería a decir, a la constitución o a la participación de las comisiones nacional de salarios mínimos, de reparto de utilidades, de todos los organismos, sino que realmente exista esa base de padrones que le den fuerza a los sindicatos. Vamos ahorita a hacer una pausa y al regresar, pues tenemos muchas preguntas, pero ¿cómo quedó ahora, por ejemplo, la relación sindicatos, patrones, trabajadores? ¿Y cómo nos va a trabajadores, trabajadoras, a empleados, empleadas en el día a día, en lo cotidiano? Para que vayan pensando en algunos ejemplos. Una pausa y volvemos. Continuamos con esta interesantísima charla sobre el nuevo sistema de justicia laboral con sus matices y las problemáticas que conlleva una reforma de este calado después de 100 años y por supuesto empiezan a salir ahí como en las casas los vicios ocultos, como le llaman, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles son las fortalezas, a tu parecer, de esta reforma y del nuevo sistema de justicia laboral y cuáles las debilidades? A mi gusto, la parte fundamental es la existencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en cuanto a la transparencia de los sindicatos, la transparencia de la contratación colectiva y sobre todo la existencia de esta constancia de representatividad, que es lo que mina y le dio, fue la mancuerna para que dejaran de existir los emplazamientos a huelga de extorsión. Porque el sistema anterior, lo que sucedía es que cada sindicato o el sindicato, por el simple hecho de existir, se daba por bueno que representaba a trabajadores y por tanto podía emplazar a huelga y estallarla. Y en México tenemos huelgas invasivas, las huelgas invasivas que no permiten ni a los dueños, ni a los directivos, ni a los trabajadores de confianza, ni a los no sindicalizados, ni a los subcontratistas que puedan estar viviendo de ese centro de trabajo, entrar a desarrollar sus labores. A eso internacionalmente se le llama huelgas invasivas. Entonces no permiten, en lugar de que sea un derecho individual de cada trabajador decidir si participa o no en la huelga, el sindicato impone la huelga. Y esa es una de las grandes virtudes de la reforma constitucional del 17 y de
la adaptación ya en 2019, la nueva ley con la constancia de representatividad. Y se requiere que el sindicato demuestre que representa cuando menos al 30% de los trabajadores de un centro de trabajo para que le expida el centro esta constancia de representatividad y entonces tenga el derecho a la negociación colectiva. ¿Cuál es una de los defaults de esta reforma? Por ejemplo, no se establece un término mínimo de negociación colectiva. Para revisar un contrato colectivo, al contrario, a los 6 días pueden emplazar a huelga y estallarla. Para revisar un contrato colectivo se requiere, el sindicato tiene que avisar cuando menos con 60 días de anticipación, 60 días naturales tiene que avisar. A mi gusto, se debe de dar ese espacio de negociación colectiva. La base fundamental de la negociación colectiva es que tiene que ser de buena fe. Sí. En 6 días no se puede negociar de buena fe. En 60 días es la misma regla que existe para la revisión de contratos colectivos. Creo que es algo que tiene que reformarse para darle claridad y realmente instrumentar la negociación colectiva que está en la Constitución, pero como que ha pasado desapercibido en nuestro sistema jurídico toda esta concepción. Hay convenios sobre la negociación colectiva, hay reglas sobre la negociación colectiva y es algo que lo tenemos bastante olvidado en nuestro sistema. ¿Y qué sucede con lo individual? Es decir, porque en negociaciones colectivas parece que existe toda esta experiencia, esta relación de tantos y tantos años, sindicatos muy grandes, algunos otros más pequeños, algunos que logran este 30% para que sean representativos. Pero ¿qué pasa con un trabajador o una trabajadora, un empleado, una empleada, en lo individual? Mira, pasa lo mismo. Una persona que tiene un problema laboral tendrá que recurrir exactamente a los mismos órganos de ahora tribunales de trabajo, pasando primero por la audiencia de conciliación a la que tiene que acudir para ver si se ponen de acuerdo. Como lo dijo Rafael, hay excepciones. Por ejemplo, una trabajadora, hablo de mujer porque son las que generalmente sufren este tipo de problemas, que tiene un problema de acoso laboral o un acoso sexual, que la ley aquí nos señala que los excepciona de que tengan que acudir a la conciliación y se pueden ir directamente a la demanda que se presenta. Pero la ley no nos dice si esta excepción es respecto del acoso laboral o el acoso sexual, porque fíjate que cuando es acoso laboral, pues es muy fácil reclamarle al jefe y si te puedes enfrentar a él o a la jefa y decirle, pues es que a mí me están dando más trabajo y me están haciendo tal y tal y tal. Sí. No, el legislador pensó no enfrentar a un trabajador o trabajadora que está siendo acosado sexualmente por la incomodidad y porque se vuelve a revictimizar a la víctima, ¿no? Pero eso la ley, por ejemplo, no lo determinó. Y el acoso sexual, por otra parte, no siempre está producido por el empleador o empleadora, sino que muchas veces es un proveedor, es un cliente, es un compañero de trabajo, etcétera. Y entonces ahí se demanda al empleador porque al empleador le estás exigiendo que no tiene condiciones adecuadas, que no tiene el protocolo, que seguramente ya recibió las quejas y que no ha hecho nada. Entonces, eso te lo digo porque es uno de los temas más delicados que puede haber. Sí. Pero en general, una persona puede tener, además, hay una figura estrella en nuestro país, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Tiene años de funcionar, es maravillosa, es un sistema de representación, pero también es de asesoría. Ahí hacen conciliación, mediación y de todo. Es extraordinario. ¿Sí? Y los trabajadores llegan, y yo te voy a platicar que en la época en que Mariano Palacios Alcocer era secretario de Trabajo y Ernesto Enríquez Rubio era subsecretario, le dijo, oye, déjame ser mejor procurador, porque hizo un cambio fantástico. Inclusive los trabajadores esperaban sentados tomando su café con galletitas y viendo la televisión mientras los atendían, pero los atendían rapidísimo además. Y entonces esto aminora muchísimo los conflictos. Y un trabajador o trabajadora llega pues solamente para pedir asesoría y se la pueden dar, pero también puede decir, bueno, y quiero demandar, muy bien, y los representan
y se van las demandas y funcionaba de maravilla. Entonces el ¿Ya trabajador, funcionaba? ¿Ya sí, no? sí, sí, ¿Ya ya no? sí, sigue Ah, funcionando, sí, sí. sí, sí, Digo, sigue, funcionaba de sigue. maravilla porque Ah, sí, ahorita sí, no cuando me conozco, platica. no Yo conozco dije, cómo ya me funciona, sí. sí, no. Y Sí, también tienen la defensoría de oficio. sí. Más aparte, pues que tienen también la posibilidad de ir con un abogado particular o pueden Mm. presentarse sin abogado, ¿no? También se puede De hacer quién depende esta procuraduría? de la Secretaría del Trabajo, Del trabajo, de la Secretaría del directamente. Trabajo. Sí, Que en su sí. momento era la etapa conciliatoria. Ah, Ujú, Era muy ujú. interesante esta labor conciliatoria que hacía la Procuraduría, en donde si el trabajador citaba al patrón, se podían ahí conciliar y ahí mismo se hacían los convenios. O sea sí. que la experiencia, digamos, de la conciliación existe a través de la Sí, Procuraduría. Que son además figuras muy importantísimas importantes, muy sobre todo importantes. por la cantidad de problemas, de demandas, eh, de situaciones que se pueden ir dando, ¿no? Hace poco hicimos un programa sobre la mediación, que me Ujú. parece también una de las figuras importantísimas. Y por cierto, tenía ahí una duda. ¿Cuál es la diferencia entre mediación y conciliación? Sí, muy Patricia, bien. por favor. Maestro, maestro, lo que sí, sí, Yo te la doy con sí, mucho gusto desde mi punto de vista, porque sí. parece ser que hay una opinión contraria. Ah, La conciliación, según yo, es aquella situación en la que las partes que tienen un conflicto conversan, platican y tratan de buscar cómo solucionarlo con la presencia de un tercero que es el conciliador. sí. El conciliador les puede decir, no, pero a ver, platique también esto, oh, pero a usted se le está olvidando tal cosa, es una conciliación. Ujú, La mediación, desde mi punto de vista, es cuando el tercero que está mediando ujú. hace propuestas, Ah, hace ah, propuestas. sí, Esa es sí. la diferencia que yo tengo. Ahora, Mm, dentro de poco, te voy a decir más, y eso lo tenemos un pequeño librito que dice Administración e impartición de justicia laboral, mm, que escribimos hace no sé cuántos años dos compañeros y yo. Bueno, ahora dentro de unos días voy a entrar a un curso de la OIT precisamente para formación de conciliadores, mm, porque tengo qué mucho bien. interés en conocer algunas diferencias y cómo lo maneja la OIT, que tiene todo un manual de conciliación. Mm, mm, Ahora, nuestra constitución no habla de conciliación, no habla de mediación. Las reformas laborales la ley habla solamente de conciliación, no habla de mediación. ah, Nuestra constitución no habla de negociación colectiva. Sí, Con la última reforma con la quedó última reforma, un pedacito sí, así de eso. perdón, sí. sí. Y en la negociación colectiva fue muy bueno porque ya funcionaba, a pesar de que no teníamos ratificado el convenio número 98 de la Mm, OIT, que es un convenio fundamental. sí, Bueno, sí, total, ya todo eso afortunadamente ya se dio y la negociación no solamente es el contrato colectivo, porque tienes también los contratos ley mm, y porque también tienes todo lo que son acuerdos, mm, el acuerdo de la alianza y de la canasta básica, de todos los nombres que todos los presidentes les han dado a esas negociaciones que hacen aparentemente trabajadores y empleadores, aunque conducidos por el gobierno, con el propósito de nivelar salarios y de ver la canasta básica, etcétera, ¿no? sí, sí. Entonces, esto fue muy bueno con la Qué reforma interesante. porque vino a sustituir, bueno, vino a colmar una laguna que teníamos en la Constitución. Y eso es muy interesante. Pero también si esto, por lo que veo, pues se está transformando, se está ajustando, por Sí, llamarlo de alguna sí, manera, y tenemos todas estas experiencias internacionales que se tendrán también que ir integrando sí, a lo que ya Sin duda tenemos, alguna. ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de negociación colectiva, la Secretaría del Trabajo tenía una experiencia fundamental. O sea, Mm, la coordinación de conciliadores de la Secretaría era un organismo, el licenciado Gómez Vives, que lo ujú, encabezó 3 sexenios o ujú, 4 sexenios, creo. De verdad, tenía un grupo de conciliadores expertos, conocían del tema, podían hablar de aeronáutica, de cementos, mm, de de todo. siderurgia, de ¿Y todo. qué pasó?
Algunos sí se lograron rescatar y están, de hecho, quien es el responsable de conciliación colectiva es una de esas personas que estuvo con el licenciado Gómez Vives y tenemos verdaderamente una tradición muy importante de conciliación. Mm, Los empresarios y los sindicatos, en el momento en que percibían que ya no tenían capacidad de diálogo, acudían de inmediato a esta Secretaría del mm. Trabajo. Hoy espero que continúe con esta tradición y el centro pueda recuperar toda esta historia de la conciliación que tenemos en el país para evitar conflictos mayores. Y que se Sí, fortaleció muchísimo cuando cuando el presidente López Mateos era secretario del Trabajo y que Ujú, después siguió con Salomón González Blanco. ujú, Y ahí fue cuando se formó ese grupo de conciliadores. Bueno, yo te digo, uno de ellos es mi esposo, pero ya ahorita tiene 90 años, ¿no? Y fue hace muchísimos años. sí. Pero sí, efectivamente eran unos verdaderos expertos. ¿Quién es tu Eso. esposo, Patricia? Bueno, se puede, Sí, 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 sí. claro, cómo no. Mariano Piña Olacho. Mm, Sí, exacto. un experto en la materia. Bueno, sí lo fue, después ya se dedicó a otras cosas, pero sí, 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 claro, tenía un Sí, despacho y funcionaba todo con esto, sí, después de ser conciliador y todo, sí, Pero, por ejemplo, perdón, a nivel sí, individual, sí. Ah, esto que hacían las procuradurías de la defensa del trabajo, que había muy buenos conciliadores, ujú, no se rescataron esas personas para los nuevos centros de sí, eso conciliación. hubiera sido buenísimo, Y buenísimo, y hay que tomar en cuenta que hay dos dimensiones o dos jurisdicciones, la local, y ¿no? la Los federal. centros de conciliación laboral, mm, que cada estado tiene la capacidad de organizarse administrativamente estos centros y la conciliación a nivel individual lo hace el propio Centro sí, Federal de Conciliación y Registro Laboral. están sí, aprendiendo rápido, creo que bien. Los porcentajes, cuando la experiencia del despacho es que tenemos solucionados el 98% de los casos vía conciliación, solo 2 casos se han ido. Le digo mm. que vamos a hacer un índice de bateo, ¿no? ¿Y A cómo mis va a ser ese índice? A conciliadores ver, por ejemplo, ¿cuál es el índice ideal de bateo? que salgan con el pago de finiquito exclusivamente. Nada más. Eso es home run, ¿no? Si Sí. tienen conciliación es hit Bueno, un hit cuenta, ¿no? y Vale. si no logran la conciliación es ponchado. Ya, Están vámonos. Eso ponchados. está Así les digo, buenísimo. a los Está muy bien. conciliadores del despacho necesariamente Sí. tengan que tener un buen porcentaje de hits, ¿no? Un buen Rafa, porcentaje de bateo. y en estos temas paralelos, eh, por ejemplo, digo, no sé si tengan la respuesta, pero comentabas, Patricia, esta diferencia entre acoso laboral y acoso sexual que no se hace, no está tan claro, pero recordé, por ejemplo, esta, ¿cómo le podríamos llamar? Expresión, esta mea culpa pública, no sé cómo llamarlo, que hace unos días realizó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que bueno, que además dijo, sí, sí, es que este señor no es un acosador, es un acosador sexual, ya está comprobado. Pero entonces lo que ya le dije, lo voy a poner en otro lugar. O que se vaya donde haya machitos o machos, ¿no? Para que ya no acose sexual. O que se vaya a mi oficina y estoy ya nada más A, yo. a- O sea, ¿qué se hace con el Para darle gobernador, un premio. con el acosador? ¿Y qué puede hacer a- las personas acosadas a por mí me estos gusta el hombres? concepto de violencia laboral. Sí, Ah, claro. Violencia laboral llena todos y el protocolo de la Secretaría del Trabajo sobre mm, violencia laboral realmente tiene un anexo muy interesante. En alguna de las clases con las alumnas, a la hora de que les pedí que prepararan la clase y lo revisaran, dicen, oiga, maestro, pero es que en el despacho caímos en todos. El gaslighting, la ley, la ley del hielo, me llenan de trabajo o me quitan el trabajo. Todo eso el es violencia mansplaining, bueno, laboral. y ahora también Sí, todas bueno, estas definiciones que son tan importantes, y hablábamos fuera del aire de las entenderlas, definiciones, Rafa. y de Sí, entenderlas y saberse uno cuándo está violentando este derecho. mm, Y dejarlo al acoso sexual, la parte de la violencia laboral, a mi gusto, es una parte fundamental, sí, pero no es el todo. Hay mm, violencia moral
muy sutil dentro de Mm, los centros de trabajo o en nuestra vida cotidiana, los micromachismos, el sí, machismo, el feminismo también del Sí, otro sí, sí, lado, sí. todo eso puede expresarse en violencia laboral que estamos empezando a entenderlo y mm, es fundamental poderlo llevar. No vale, a mi gusto, una disculpa. O sea, tiene que haber una No, sanción por pública supuesto. Sí. importante, administrativa, tiene que tener pero consecuencias. ahí Desde empezando el punto de por vista el laboral, por pero penalmente puede También, también sí, también se puede proceder. No estorba uno con lo otro. ah, Es una ah, persona que tiene un acoso sexual en su oficina, en su despacho, en su empresa, que sí, está siendo violentada de esa manera, tiene también la opción de hacer la denuncia penal, todo el mm, derecho para hacerlo. mm, Y también puede demandar laboralmente los de derechos que de corresponden. hecho, acabamos de ratificar también el convenio 190 sobre Sí. violencia laboral. mm, Está haciendo un trabajo el gobierno de México con la OIT muy importante y en la conclusión a la que se llegó por parte de la OIT es que sí tenemos un, una gama legislativa muy ujú. importante y fuerte sobre violencia laboral, sobre acoso, sobre protección a la mujer. Desafortunadamente, como nos pasa en el país, la implementación es muy pobre. Y además, esta esta reeducación, eh, este aprendizaje que debemos tener todas las personas, porque si no, pues nos quedamos nada más, no, quienes podemos ser sujetas de algunos derechos y que se repite el círculo vicioso Y, si no se entiende de la y otra ahí es parte, donde ¿no? los empleadores y los sindicatos tienen una responsabilidad muy Mm, importante. mm, Los empleadores, el dar cursos en forma permanente de qué es lo que se entiende sí, por violencia laboral, sancionarlo, sí. señalarlo y que tengan consecuencias. Por lo pronto, un curso urgente para el gobernador, Con ¿no? proto Más todo lo que Sí, implique, no, y también con la protocolos, responsabilidad de también lo con que hace. protocolos. ¿Qué debe Claro, de hacer? Porque, a ver, una persona que Sí, está siendo violentada por su propio jefe no se puede ir a quejar con el jefe. Entonces tiene exacto. que ir con el superior, pero si va con el superior le puede salir al revés y entonces resulta que es revictimizada, Mm, ¿no? Bueno, mm. hay una serie de cosas así. Pero, perdón, Rafa, yo quiero hacer Sí, una sí, Pati, sí, sí. señalamiento. Mira, nuestra ley falta mucho que se reforme en algunas partes de la parte sustantiva. Te voy a decir por qué. Aquí tenemos una diferencia que hace el legislador, lo hizo, hablando de, en 2000, esto fue creo que en 12. 2012, hablando por un lado de hostigamiento Ujú, y otro ujú, de acoso. ujú. No, es el único, normalmente es lo mismo, es decir, son sinónimos. Lo que tienes que decir, es que fíjate que es acoso cuando se trata de un hecho de carácter sexual y que viene por parte de una persona superior jerárquicamente, de Mm, una jerarquía superior. mm. Dices, no, espérate, con que tú digas es un acoso sexual, ya dale la sanción y la calificación que tú quieras, pero ya es un acoso sexual, punto. No tienes por qué ver de qué se Sí, trata, si fue nada más sí. un manazo o si fue nada más una invitación indecente o qué fue. No, es un acoso. Ujú, Y ujú. como todos los delitos, este no es un delito en materia laboral, pero tiene graduaciones. Mm. Entonces, para empezar, tenemos que hacer una reforma ahí y otra reforma muy importante. El legislador dijo, ah, el trabajo es digno o decente. No, no, es digno O, y o, decente. ¿lo puso con O? Con o, Ay, digno o sí, sí, decente. sí, 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 sí. para guardar Sí, el sí, texto sí. de la Digno Constitución, y decente. tiene que Digno ser Sí, los y dos. decente. sí, Son dos cosas sí. y obedece a los programas que en algún momento el director general de OIT, que era un sudamericano, habló del trabajo decente con la palabra decente, que significa un comportamiento adecuado, cuando el trabajo digno es el trabajo de todos los seres Mm. humanos de acuerdo con la dignidad que tenemos en nuestra esencia. Así es, Ujú. así es. ¿Qué viene a futuro, el futuro inmediato? Porque creo que estos son temas que se están discutiendo, que se están analizando, que se están proponiendo. ¿Hay condiciones para crear las mejores leyes? ¿Hay para conciliar, ahora sí que para conciliar lo que dicen los tratados internacionales
con lo que está sucediendo en nuestro país, si es que existen estas contradicciones. A mi ¿Qué viene? gusto tenemos que formar algo como se hizo para la ley de 70, una comisión de expertos Mm, que replantee cómo debe de darse el empleo, cuáles son las distinciones del empleo con el trabajo, mm. para podernos acotar a la Ley Federal del Empleo, pero también tener una tregua legislativa. Necesitamos que nos dejen respirar, que nos dejen Ahorita no, ¿eh? entender. Ahorita no promuevas nada. No, hoy no aprobar toda esta reforma verdaderamente importante del 19, pero del 19 tuvimos reforma de teletrabajo, de subcontratación, de licencias, Trabajadoras de del hogar. trabajadoras del hogar. Sí, de Así todo. nada más, Ujú. tenemos que digerir todas Sí. esas reformas y mi Mm, propuesta sería que hagamos un espacio, se nombre una comisión de expertos de la mm, docencia, de los sindicatos, de los operadores jurídicos, tanto de judiciales como en la práctica, y que se pueda proponer una ley del empleo que mm. distinga de los demás tipos de trabajo y revisemos, como dice Patricia, del artículo 2, si tiene que ser decente y cuál es la connotación ¿Cuál de es la? trabajo decente, cuál es la connotación de trabajo digno, darles la reforma, hablar claramente sobre violencia laboral, cuáles son las consecuencias de una violencia sexual dentro del Sí. trabajo, cuál es la violencia sorda, moral que se hace dentro del trabajo, dándole más trabajo a unos, haciéndoles ley del hielo, que son las más obvias, pero hay unas muy, muy importantes y de Sí. ahí, pues todo lo que requiere de adecuaciones o contrarreforma, lo llamaron en alguno de los paneles de Ah, discusión la sí. semana pasada, la contrarreforma, pues para acotar todo lo que tenemos Mm, de mm, deficiencias, de mm, omisiones, de lagunas que quedaron en la mm. reforma del 19. Tendrías que estar en ese grupo de Sin personas duda, expertas, sin Me duda. Patricia. encantaría, ojalá. Sí, sí, Pero sí. en la de 70 estuvo el doctor Mario de la Cueva que la presidió y estaba Sí. doña Cristina Salmorán de Tamayo, Mm, que fue la primera ministra de una Suprema Corte de Justicia a nivel mundial, uf. a nivel mundial. Ella, una mujer muy experimentada, como había sido también presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, bueno, pero además de todo esto, yo creo que sí, como dices, integrado por personas que tengan práctica, personas de academia, que haya doctrina, Ujú, etcétera, ujú, en ujú. la que se pueda hacer, que hoy tenemos grandes facilidades también para conocer derecho comparado, Claro. que también es una fuente muy importante, Sí. sobre todo hoy que hay un trabajo globalizado. Hay algo muy importante. El 80% de nuestras empresas son pymes, son empresas pequeñas. Claro, ¿Cómo les claro. exiges tanto como a estas grandes Mm, corporaciones que mm, tienen o organizaciones o sindicatos que tienen 1,000 trabajadores afiliados, por ejemplo, ¿no? Estas pequeñas pymes que a lo mejor no tienen sindicatos y que después de eso, primero combatamos el trabajo informal, Muy porque bien. hay, mira, yo soy muy observadora en algunos lugares, por ejemplo, si yo voy al supermercado o en algún mercado o en algún lugar, me doy cuenta de cómo está una chica ahí trabajando, acomodando en el anaquel y pasa otro compañero y le dice, ¿qué hubo? No sé qué. Pero igual antes les daban la nalgadita. Ujú. Mm, O a veces se recargan, o jugando, sí, jugando, ¿sí? sí, 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 Y yo sí. dices, ¿cómo no les puedo yo decir a esos muchachos que eso que están haciendo no debe de ser porque se presta a que venga otro trato Así es. mucho menos seguro y de ahí van haciendo Sí, confiancitas, sí, como podríamos sí, decirlo, ¿no? sí, sí. Entonces, eso es muy importante, pero principalmente la economía, Tan, los bueno, informales, No, sí. pensé en por lo menos 10 temas en donde podemos platicar de de todo. 80 subtemas y ojalá este sea el inicio de una serie de charlas porque veo que además estamos en un proceso muy importante en nuestro país en relación a la Definitivamente, justicia laboral y definitivamente, muchos otros temas que van sí. tocando la justicia laboral, en donde, pues bueno, están invitados. Ha sido un No, bueno, gusto. No, Elisa, nada Doctora más para Patricia Cruzat, sí, algo Rafa, fundamental de sí, las pymes. O sea, sí. normalmente el empresario, el patrón o el empleador,
conoce de nombre y apellido a sus 20 trabajadores, Sí. sabes, es padrino seguramente de alguno o de todos ellos. Entonces realmente es muy distinta la forma de trabajo, la forma de discusión que se pueda dar en una pequeña empresa donde el Sí, empleador conoce a sus 20 empleados a una de 1000. cierto. Verdaderamente necesitamos también esa distinción dentro de la ley. Sí, tiene que haber un poquito de más calor humano, de mayor comprensión, que eso también con el teletrabajo es algo que se va enfriando, es algo Mm, que se va separando. mm, Si el teletrabajo tiene miles de ventajas, como el apoyo para las personas con discapacidad, sí, alguna, que sí, puedan trabajar así, el tema de la transportación como en nuestra ciudad o en claro, nuestro país en claro. general, etcétera. Pero yo creo que sí debemos de considerar muchísimo esa situación que De debe de haber. conocimiento Sí va a haber cercano, teletrabajo de muy bien, pero hay reuniones también en las que los trabajadores y las trabajadoras también se, tengan con- trato, se conozcan, se conozcan. porque Pues, conociendo a la persona, el problema, pues, te voy a decir, ¿no? Alguna mujer que en algún momento trae problemas conyugales y que la violentan en su casa y todo, y se está distraída y claro, tiene problemas y la despiden porque no está trabajando bien. Bueno, pero si alguien la conoce, le puede orientar, vete a tal institución, ahí te van a dar apoyo ujú, psicológico, ujú, ujú. reclama, puedes ir a un abogado, etcétera, ¿no? Sí, hay Ese también es, todas estas redes sí, importantísimas de relaciones sí, laborales en donde nos acompañamos, ¿verdad? Correcto. Maestro Rafael Sánchez Navarro, qué gusto. Muchísimas Igualmente, gracias. Elisa, muchas Doctora gracias por la Patricia invitación. Kuzain, no, gracias, muchas un gracias a ti, gusto. gracias Y igualmente. seguimos platicando de estos Con temas. todo gusto. Claro, por Muchas supuesto. gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.